Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. Buen día para todos los amigos y amigas de Samaniego. Volvemos con nuestro programa Punto de Vista con Homero. Hoy tenemos la satisfacción de conversar con nuestro amigo rector de la institución Simón Bolívar, el señor Óscar Agudelo Solarte Rosas. Como ustedes saben, en este momento, pues por la crisis que estamos atravesando del virus COVID-19, pues todas las instituciones del país han sufrido la crisis y el sector educativo pues no es la excepción. Como en estos días ya ha salido las directivas del Ministerio de Educación, el cual pretende que los estudiantes de las diferentes instituciones vuelvan de una manera progresiva y alterna a las clases normales. Sin embargo, este tema es bastante polémico porque ya nos hemos dado cuenta que los colegios privados, o sea, a través de sus directivas, y algunos directivos de los colegios públicos, de las instituciones públicas, están manifestando su descontento por esta medida, porque en realidad pues hay mucho temor de que sea un medio para que los estudiantes se contaminen y que la pandemia pues en vez de disminuir vaya a aumentar, como ayer nos dimos cuenta con el día sin IVA, que pues realmente la intención es buena, pero la cultura de nuestra ciudadanía, de nuestros estudiantes, pues no es todavía la adecuada para cumplir órdenes, para cumplir recomendaciones como lo hacen otros países como la China, ¿ya? Por ejemplo, la China, los estudiantes son muy juiciosos, acatan las órdenes, y entonces pues allá no tuvieron problema para que los estudiantes vuelvan a la normalidad. Usted, señor rector, ¿cuál es su punto de vista frente a este tema de que para que los estudiantes vuelvan prácticamente a la normalidad de sus clases? Buen día para los televidentes. Sí, doctor Homero, pues lastimosamente la ministra, el gobierno nacional ha expedido una directiva ministerial, la 11, y frente a ella pues viene con unos anexos que son unos lineamientos que nos hace una propuesta, ¿sí?, bajo el esquema de la alternancia, donde pues pretenden que progresivamente, ¿sí?, vayamos a la presencialidad con los estudiantes, a las aulas. Pues de primera mano, para mí es una medida irresponsable, teniendo en cuenta pues que ni mi establecimiento educativo, ni creo que ninguno del país está pues en las condiciones de volver a la presencialidad por el riesgo que esto significa, ¿sí? Y lógicamente pues se habla de unas medidas de bioseguridad que lógicamente pues para poderlas implementar esto significa un alto costo de recursos, y lógicamente pues ni las instituciones, ni creo que el mismo municipio o la entidad territorial tenga los recursos suficientes como para poder, digamos, adquirir o tener las medidas de bioseguridad suficientes como para volver a la presencialidad. Es interesante esto porque creo que lo correcto es de que el Ministerio de Educación pues contemple la posibilidad de que esto se postergue, ¿no?, mientras se les dé las herramientas necesarias
para que se implemente realmente una educación pues de calidad, porque en este momento el peligro que corremos es de que nuestra educación pierda la poca calidad que hasta ahora tenía, ¿ya? Porque se está recuperando la calidad que realmente se tenía en el país, pero con esta crisis pues vamos a ver que va a haber más un retroceso. Yo quería preguntarle, rector, en este momento se viene trabajando pues prácticamente la educación virtual o la educación a través del suministro de unas cartillas. Estas cartillas han sido asesoradas para su elaboración por el Ministerio o por la Secretaría de Educación departamental. No, sencillamente pues teniendo en cuenta pues que los diferentes docentes deben ser personas profesionales e idóneos, ¿no?, en sus asignaturas o en su profesión. Entonces simplemente lo que se ha hecho es darles esa tarea a los docentes para que ellos elaboren sus guías, ¿sí? Las hemos denominado guías de aprendizaje, que son clases escritas que debe elaborar el docente de la manera más sencilla, de la manera más ilustrada, de la manera más corta, para que el estudiante, primero que todo, la entienda, aprenda, ¿sí? Que lleve una actividad evaluativa que nos demuestre que el estudiante aprendió, que entendió, ¿sí? Y lógicamente que no sea extensa porque, como comprenderá, pues cada estudiante va a recibir de sus 10 asignaturas esta cartilla. Y como lo estamos haciendo a través de la virtualidad, pues muchos de ellos pues en una casa tienen un celular o podrán tener su portátil o su computador, pero lo están usando pues muchas personas y entonces no va a ser permanente. Frente a esto, el Ministerio en este momento ya puso en plataforma unas guías, ¿sí?, para que los docentes se asesoren. Colocó una gran cantidad de contenidos para que los estudiantes, para que los docentes pues los consulten y sobre eso puedan elaborar sus guías. Pero prácticamente pues esto fue, digamos, como generó una crisis en primera instancia para los docentes, porque hubieron muchos docentes que no sabían manejar un computador. Entonces ahorita les tocó a ellos actualizarse y a través de eso hacer sus guías, ¿sí? Y lógicamente estas guías tienen que ser redactadas por el docente, no es coger y copiar del internet y pegar, no. Es de la manera más sencilla, con las mejores palabras para que el estudiante entienda, comprenda y pueda desarrollar las actividades evaluativas que nos van a decir a nosotros, a los docentes, si el estudiante aprendió o no aprendió. Sí, rector, efectivamente, cuando nosotros hablamos de una educación como esta, prácticamente estamos volviendo a la época cuando las personas eran autodidactas. Pero resulta de que lo que usted dice, mire, la cartilla, ¿qué tiene que ser? Una cartilla, por eso es una cartilla guía, ¿no es cierto? Una guía, ¿qué significa? Que la guía para el estudiante sea sencilla, pero que lleve un mensaje claro. De tal manera que el estudiante vaya quedando con unos conceptos acordes pues a los programas de cada materia. Sin embargo, lo que usted dice, mire, desafortunadamente he escuchado comentarios de que algunas guías eran simplemente producto del copiar y pegar de temas que estaban en la internet. Sin embargo, pues le da tranquilidad a uno cuando el ministerio, pues lo que debió hacer desde un principio, lo hace apenas ahora, de dar unas guías, una orientación, ¿no es cierto? Porque desafortunadamente lo que usted dice, nadie estábamos preparados para estos cambios y los profesores pues también estaban en las mismas circunstancias. Entonces hay que comprender esa situación. Ya con estas aclaraciones suyas, quiero preguntarle, bueno, prácticamente hay un rechazo a las orientaciones o a lo que el gobierno está tratando de implementar nuevamente las clases presenciales,
¿Cuál es la propuesta que el sector educativo, en este caso, pues que usted representa, la institución, tienen para hacerle a la Secretaría de Educación y al Ministerio de Educación, pues para evitar que lleguemos tan rápido a las aulas, que sería una posible contaminación con este virus? Sí, en ese sentido, pues de acuerdo a la directiva ministerial y a los lineamientos, lo que en primera instancia propone la ministra es que hagamos un diagnóstico. Precisamente yo le he mencionado a nuestro secretario de Educación y hemos venido trabajando en conjunto con Carlos Arturo Leitón, y lógicamente también está enterado el señor alcalde. Tenemos que hacer 2 reuniones, tenemos que reunirnos urgentemente para primero iniciar ese diagnóstico. En julio vienen 2 semanas de receso escolar para los estudiantes y de desarrollo institucional para los docentes y directivos de todos los establecimientos educativos. Ahí vamos a hacer el diagnóstico. En esas 2 semanas tenemos que hacer el diagnóstico, porque aquí así lo propone en la propuesta del ministerio, donde una vez tengamos ese diagnóstico de cómo están nuestras aulas, cómo están nuestros baños, cómo están nuestros patios, nuestras salas de audiovisuales, nuestras salas de informática, en fin, cómo está, con qué recursos vamos a contar, porque tiene que estar involucrado el alcalde para que diga, bueno, yo sí estoy en la capacidad presupuestalmente de dotar a las instituciones educativas para la alternancia, porque aquí se va a necesitar un tapabocas diario para los estudiantes, se va a necesitar cámaras que midan la temperatura de las personas, ¿sí? Estos aparaticos que usted simplemente se lo pone en la frente o a un lado y le detectan la temperatura. Inclusive se habla de unos overoles antifluido. Bueno, cantidad de cosas, gel antibacterial, jabones, al entrar tiene que haber un lavamanos allí para que se laven con jabón, luego cuando vayan al desayuno, al entrar, al salir, ¿sí? Todo esto va a significar un costo alto, porque hay que adecuar de tal manera a la institución que se vuelva una institución segura. Y lógicamente también va a incluir una capacitación para nuestros docentes y nuestros administrativos para esa atención, porque habrá que colocar mucho personal administrativo para que unos midan la temperatura, otros que estén pues en las unidades sanitarias, diciéndoles a los estudiantes, mire, lávese las manos, haga esto, haga lo otro, lo mismo en el restaurante. Cantidad de cosas que llevan a que se necesite que se capacite tanto a los docentes como a los administrativos para que haya esa claridad y esa capacidad de poderlo educar y conducir al estudiante para que haga uso de esos protocolos. En ese sentido, también pues habrá la necesidad de capacitar al personal docente y administrativo en salud para que también sepamos detectar casos, ¿sí? Casos de COVID-19, por lo menos que si ya miramos que un estudiante tiene estos síntomas, que es la fiebre, que es la tos, bueno, en fin, que se lo tenga que llevar. Inclusive tenemos que adaptar un aula precisa para aislar a ese estudiante y mirar cuál va a ser la ruta de atención o cómo lo remitimos a la ESE para que lo revisen y le hagan las pruebas y todo esto. Todo eso demanda un costo económico grande y entonces ahí tendremos que hacerle la pregunta al alcalde, porque no va a ser solo del Simón Bolívar, sino de todas las instituciones y todos los establecimientos educativos rurales, si está en la capacidad de asumirlo. Y lógicamente ahí ya nace una propuesta. Con ese diagnóstico, si se está en la capacidad, tendrá que haber una propuesta, decir, bueno, una propuesta pedagógica, cómo vamos a volver a la presencialidad con esa alternancia que propone, que si yo tengo 4 grupos en el 6, entonces tendrán que, en este momento, por el distanciamiento, tendrán que venir 15 días 2 grados y los otros 2 grados tendrán que estar en la casa y luego alternar, para que haya también, como quien dice, ya estuvieron en clase, ahorita vienen los otros y ustedes váyanse a su casa y guarden la cuarentena. ¿Sí me entienden, no? Claro. Entonces, en ese sentido, lógicamente, si volvemos
tenemos que tener una propuesta pedagógica que nos sirva para atender a los estudiantes que van a estar presencial y a los que van a estar en la casa, que va a significar también un doble trabajo para los docentes. Y lógicamente, si ya dadas las condiciones no volvemos, que creo que es lo más seguro que pueda pasar, entonces también qué propuesta pedagógica, y ahí sí entrar a evaluar el tema suyo. La pregunta que usted me hace es que si las guías están o no están dando resultado, y en eso que yo le puedo decir, lógicamente esto no lo tenía previsto nadie, esta pandemia salió de la noche a la mañana y todo el mundo, digamos, nos paniqueamos y lo primero que hicimos fue encerrarnos, pero lógicamente con el paso del tiempo y con la información ya nos vamos dando cuenta pues que es un problema, es una emergencia sanitaria que sí es manejable, que lógicamente pues se toca cumplir con una serie de recomendaciones y lógicamente sí es tratable, digámoslo así, sí es llevadero. En ese sentido, como nadie sabía de esto, entonces ¿qué pasó? Cuando les dijimos a nuestros docentes hagan unas guías, los docentes unos no nos pusieron atención porque fuimos muy claros desde un principio. Miren, las guías tienen que ser cortas, sencillas, entendibles, no te podemos saturar a los estudiantes, todo eso. Algunos no lo acataron y lo quisieron por mandar un mamotreto de hojas tenga. Creyeron, de pronto alguno que otro creyó que con mandar 30, 50 hojas de contenido para que el estudiante lo mire en la casa, listo, entonces esto ya les mandé para 2, 3 meses o todo el año. Entonces ahí tuvimos que entrar y ir cogiendo con mis directivos, que tengo un equipo muy bueno de directivos, ir y a cada docente que estaba cometiendo, mire, explicándole y haciéndole ver que eso no era de la manera como ellos lo estaban tomando, que era una clase, es un solo tema que lo tienen que plasmar. Máximo ahorita tenemos un promedio de 2 hojas por guía, por asignatura. En un principio estaban mandando por cada asignatura 10, 12 y algunos, como le digo, exageraron. Hubo el caso de por ahí un docente que mandó 53 hojas. Lógicamente no lo íbamos a colocar en la guía, ¿sí? Entonces, ahorita ya con un análisis que le hicimos hace aproximadamente 15 días con el Consejo Académico, bajamos el número de páginas porque tocó limitarlo y hay un promedio de simplemente 2 hojas por asignatura. Entonces, ¿qué significa? Que una guía para un grado que tiene todas las asignaturas, matemáticas, español, ciencias naturales, bueno, sociales, artística, tiene un promedio más o menos de 20 a 25 hojas, a 23 hojas. Inclusive, no, es un promedio de 20, digámoslo así, porque hay algunas asignaturas como la ética, la religión, la educación física, la informática, tienen una sola hoja. Español, física, química, sociales, lectura y producción textual tienen 2 hojas. Y solo le dejamos a matemáticas 5 hojas porque matemáticas sí se necesita un poquito más de tiempo, de espacio, digamos, en hojas, porque ellos necesitan ilustrar más los ejercicios para que puedan entender, pero es una sola temática. No puede en una guía involucrar 2 temáticas. Interesante, señor rector, que en el camino vamos aprendiendo. Claro, claro. Y pues con personas juiciosas le aseguro que el país va a salir adelante. Recuerde que cuando hicimos un programa con la hermana de Nilda, ¿no? Y habíamos hablado precisamente eso, ¿no? De que era necesario educar, o sea, al profesorado, a los padres de familia y a los estudiantes para este nuevo reto. Entonces yo quisiera preguntarle, mire, ya nos ha explicado sobre la parte del profesorado, pues vemos que va avanzando, pero la preocupación sería ya, bueno, ¿cómo está respondiendo el estudiante y cómo está actuando el padre de familia? Porque mire, tengo conocimiento de algunos casos en el cual, como la guía ha sido un poco compleja, entonces el padre de familia se ha visto en la obligación prácticamente de hacerle las tareas a los estudiantes. Y yo les decía, mire, a una persona le decía, ¿para qué necesita que usted, su hija, aparezca con una nota de 10? Cuando la nota no se la merece ella, sino usted como madre de familia o padre de familia. Entonces, en ese sentido sí es importante que demos también un paso adelante para pues no caer en ese problema, ¿no?
porque de nada no estaríamos haciendo nada cuando el profesor hace un esfuerzo, pero el problema va a estar en casa. Claro. Sí, en ese sentido, pues nosotros somos conscientes, ¿no? Nosotros tratamos con nuestros directivos de organizar un buen trabajo para pasárselo a los docentes para que ellos entiendan y den su mejor esfuerzo en esas guías para que el estudiante lógicamente aprenda. Pero lógicamente con estas limitantes que tenemos es imposible garantizar calidad, ¿no?, en la educación, por el mismo motivo de la virtualidad, ¿no? Y lógicamente también eso replica y eso influye en lo que tiene que ver con el avance en las temáticas, ¿no?, en el cumplimiento, digámoslo así, ya en términos técnicos, de la malla curricular que tenemos para cada grado, ¿no? Pero en ese sentido, lo que se ha tratado de hacerle mirar tanto al docente como al estudiante y al padre de familia, que es que lo que queremos es que así sea mínimo el aprendizaje, pero que haya un aprendizaje del estudiante, ¿sí? Que lógicamente, si no, en un año normal estábamos cumpliendo en algunas asignaturas solo con el 70 al 80% de la malla curricular, mayormente ahorita que estamos con educación virtual, digámoslo así. Entonces, a mi manera de ver las cosas, si nosotros, por decir algo, este año lo termináramos y hayamos avanzado en la temática un 50%, pues sería un gran avance, pero ahí viene pues lo que yo le digo a usted, y les he dicho a todos los que me han preguntado, y el análisis que le hemos hecho con todos los compañeros docentes y sobre todo con el consejo académico, es que lo que queremos es que el estudiante, así sea poco, aprenda, pero que las tareas que se envíen sean unas tareas o unas actividades evaluativas que surjan de la lectura previa de la temática, y que el estudiante simplemente lea, comprenda y resuelva, que no se convierta en una asignatura que no va para el estudiante, sino que va para el papá, porque mal haríamos que, como me dijo un padre de familia, cuando yo le resuelvo la guía a mi hijo y la mando al profesor, pues tiene un buen desempeño, tiene 5, hablemos como entre comillas, y cuando mi hijo la hace, tiene un 1, tiene un 2. Entonces no se trata de eso, se trata de algo simple para que resuelva el estudiante y aprenda. Sí, señor rector, este tema es importante que lo sigamos trabajando, lo sigamos comentando. Yo le pediría el favor de que hagamos un nuevo programa para tratar de ampliar este tema, porque la verdad el tiempo en la televisión pues es muy limitado y se nos ha quedado muchas cosas por tratar. Entonces, pues si usted gusta, podemos hacer un segundo programa para que sigamos tratando este tema. ¿Le parece? Sí, claro. Bueno, de todas maneras, hasta aquí hay una conclusión muy importante, ¿no? El profesorado ha avanzado con digamos, las directivas con su equipo de docente avanzado, pero hay la necesidad de que realmente con esta situación el señor alcalde y su equipo de trabajo, especialmente Secretaría de Educación Municipal, pues se ponga al frente y vea cómo va a ayudar a resolver para lograr implementar los protocolos de seguridad que necesita, si es que los obligan a que los estudiantes vayan presencialmente a las instituciones, porque de lo contrario va a ser muy difícil lo que usted dice, pues la implementación de esto tiene un costo muy alto. Sin embargo, yo digo, mire, ejemplos como Medellín, Bogotá, donde su alcalde pues se pone de frente, como se dice, pone el pecho a la brisa y está pendiente de todas estas situaciones. Ese es el llamado también que le hacemos al señor alcalde para que pues él sea el que tome la vocería junto con las directivas de las instituciones educativas, pues para sacar adelante nuestro sistema educativo en nuestro municipio, porque cada municipio tiene la obligación de colaborar para salir de esta crisis. Les agradezco su atención, tengan un buen día. Y estaremos continuando estos temas con el señor rector de la institución Simón Bolívar para seguir dialogando y haciendo aclaraciones sobre el tema educativo. Muchas gracias.